Recordemos las propiedades principales de las funciones logarítmicas. Si tenemos una función f de x igual al logaritmo en base a de x, sabemos que definimos logaritmo en base a de x es y si y solo si a a la y es x. Y ahí tenemos la relación, el diccionario, de ir de la forma logarítmica, logaritmo en base a de x, a la forma exponencial a la y igual a x o viceversa. Y esta expresión nos dice que las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales con la misma base a, y recuerden que a es una constante positiva distinta de 1, son funciones inversas. Por lo tanto, ahí tenemos a mano izquierda las gráficas de las funciones logarítmicas para a mayor que 1 y para a estrictamente entre 0 y 1. Y vemos que el dominio de las funciones logarítmicas son todos los números positivos, el campo de valores son todos los números reales. La función logarítmica es una función inyectiva o 1 a 1, quiere decir que para cada valor de x hay exactamente un valor de y que corresponde a él y viceversa. El eje y es una asíntota vertical. No tenemos ahora interceptos en y, pero el intercepto en x es el punto 1, 0. Para a estrictamente mayor que 1, la gráfica de la función logarítmica es creciente. Para a entre 0 y 1, la gráfica de la función logarítmica es decreciente. Y recuerden y repasen cuáles son las propiedades para las funciones exponenciales, que sería un reflejo de las que tenemos aquí frente a nosotros para las funciones logarítmicas por la relación de inversa que tienen entre sí. Veamos ejemplos. Dice, halle el valor de cada expresión matemática. A mano izquierda tenemos cuál será el valor del logaritmo en base 2 de 1. Como no sabemos, o si no sabemos cuál es el valor del logaritmo en base 2 de 1, recuerden que lo que estamos buscando es el exponente de 2 que devuelve 1. Pero entonces, si decimos que el logaritmo en base 2 de 1 es y, una desconocida, entonces si cambiamos esa expresión logarítmica, logaritmo en base 2 de 1 igual a y, a su correspondiente expresión exponencial, tendríamos 2 a la y es 1. Y si 2 a la y es 1, podríamos usar también la expresión, estamos buscando el exponente de 2 que devuelve 1, pues el exponente de 2 que devuelve 1 es 0. ¿Sí? O si quieren, podríamos utilizar que 1 es 2 a la 0 y como tenemos la misma base, 2 a la y es 2 a la 0, por lo tanto los exponentes tienen que ser iguales, así que y es 0, pero y era precisamente aquello que estábamos buscando, logaritmo en base 2 de 1. Así que tenemos el logaritmo en base 2 de 1 es 0. Y aquí a mano derecha tenemos más o menos el mismo ejercicio, pero con distinta base y distinto argumento. Logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto es? Pues si decimos que el logaritmo en base 10 de 100 es y, entonces 10 a la y en su forma exponencial tiene que ser 100, pero 100 es 10 al cuadrado, por lo tanto y tiene que ser 2. Así que el logaritmo en base 10 de 100 es 2. Recuerden que una de las notaciones o una de las convenciones que tenemos es que si la base del logaritmo es 10, no necesariamente tenemos que escribirlo. Así que este mismo ejemplo podría haber sido escrito logaritmo sin el 10 abajo, logaritmo 100. Pero logaritmo 100 significa logaritmo en base 10 de 100 y es exactamente el mismo ejercicio. Acá nos dice, halle el valor de S. Y tenemos ahora que la expresión no está dentro de, no es una expresión matemática, es una ecuación. Tenemos logaritmo en base 4 de 2 es S, pero si cambiamos esa expresión logarítmica a su forma exponencial, tenemos que 4 a la S tiene que ser 2. Y estamos buscando el exponente de 4 que devuelve 2, y esa es 1/2. La raíz cuadrada de 4 es 2, S igual a 1/2. Logaritmo en base 4 de 2 es 1/2, por lo tanto S es 1/2. Igualmente, si tenemos la S, por ejemplo, en el argumento, aquí a mano derecha dice logaritmo en base 5 de S es 2, cambiando a su forma exponencial, tendríamos 5 al cuadrado, 5 a la 2 es S, por lo que S tiene que ser, obviamente, 25. Y ahí tenemos otro ejemplo. Veamos un ejemplo
que se vería un poquito más complicado, pero es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en estas últimas dos laminillas. Esta dice, resuelva logaritmo en base 2 de 4 más x es igual a 5 para x. Queremos resolver esa ecuación matemática para la desconocida x. Y siempre, recuerden siempre que el diccionario entre la forma logarítmica y la forma exponencial es que el logaritmo en base a de x es y, si y solo si a la y es x. Por lo tanto, si cambiamos esa forma logarítmica, logaritmo en base 2 de 4 más x es igual a 5, a su forma exponencial, 2 a la 5, entonces correspondería o sería igual a 4 más x. Pero 2 a la 5 es 32, así que tendríamos 32 es 4 más x. Y si 32 es 4 más x, pues entonces x tiene que ser igual a 28 y terminamos.